Bueno, buenas tardes, continuamos. Hemos acabado ahora en la clase anterior, en la tutoría número 6, hemos acabado de explicar lo que era la molécula de DNA, un ácido nucleico tipo, y ahora en la tutoría ya número 7 vamos a intentar seguir avanzando con los temas 4 y 5 y vamos a seguir explicando cómo logramos pasar esa información genética de los padres a los hijos a través de lo que vamos a explicar ahora, que es la duplicación del DNA. Bueno, seguimos con el PDF que os puse en el foro y que tenéis aquí colgado también en esta grabación para poder descargar. Y estamos ahora mismo en la página 5 del PDF que os he pasado, del tema 4 y 5. Y nos vamos a la diapositiva que pone DNA segunda parte. Entonces, ahora estábamos hablando con una alumna y preguntaba, bueno, ¿y entonces el RNA qué es? Entonces, ahora lo vamos a explicar. Entonces, decimos que el DNA se replica de forma semiconservativa. ¿Qué significa? Que la verdad que el nombre no es muy intuitivo, pero tenéis que saberlo porque son preguntas de examen. Cuando decimos que el DNA se replica de forma semiconservativa, estamos diciendo que de una cadena doble original de DNA se originan dos nuevas cadenas dobles idénticas a la original. Es decir, se hacen fotocopias de una cadena de DNA, se consiguen dos cadenas de DNA exactamente iguales. Eso se llama replicación semiconservativa. Hay que tener en cuenta que a veces cuando se hace una copia del DNA original hay errores en la copia, pues hacemos fotocopias y hay errores al azar, ¿de acuerdo? ¿Por qué puede haber errores en la copia del DNA? ¿Qué hemos dicho que diferencia un DNA del otro? ¿En qué se diferencia una molécula del DNA de una mosca determinada de un ser humano determinado? Solo por eso, exacto, solo por el orden de los nucleótidos. Entonces, si decimos que hay un error en el proceso de copia del DNA, lo único que estamos diciendo, como pone en la diapositiva de la pizarra, es que ha habido un cambio en la secuencia. Es decir, cuando hemos copiado la molécula de DNA, en vez de poner CG, CG, TA, hemos puesto CG, TA, CG. Hemos cambiado el orden y ahí hemos alterado toda la información genética. Eso es muy importante. También eh, vale, todo esto se llaman mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones es un cambio en el orden, o sea, ¿en qué se diferencia? Si hacemos una copia del DNA original, puede pasar que se cambie el orden, que pongamos un nucleótido de más, o que quitemos, o que falte un nucleótido. Todo eso se llaman mutaciones. Pueden ser de origen natural o de origen artificial. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los rayos X producen mutaciones. ¿A qué os suena eso? Mutaciones en nuestro material genético. ¿Por qué no nos podemos exponer a los rayos X de forma tan constante? Porque los rayos X lo que producen es alteraciones en el orden de los nucleótidos. Los cambia de orden, los elimina o añade de más. Por eso es absolutamente importantísimo no exponer a una mujer embarazada con un feto, porque es un feto que tiene su información genética básica, que está fabricando todos los órganos básicos a partir de esa célula madre, y si nosotros alteramos la información genética de ese bebé pequeño, pues en vez de hacer un brazo así, un brazo normal, pues va a hacer un brazo larguísimo, un brazo muy pequeño, o va a tener un retraso intelectual, ¿vale? Muchas veces malformaciones de bebés están formadas por la alteración del orden de los nucleótidos del feto. También por ingestión, por ejemplo, de diferentes tipos de drogas por parte de las madres.
evidentemente, las mutaciones también, como todo el mundo sabe, puede estar provocado por las partículas radioactivas de la energía nuclear, de los residuos de la energía nuclear. Vale, entonces decíamos que los genes son los que dicen qué proteínas hay que fabricar y cuántas. Entonces, si nosotros alteramos nuestra información genética, alteramos el orden de nuestros nucleótidos, nuestro cuerpo no va a fabricar las proteínas que necesitamos de una forma adecuada, lo cual va a causar un montón de posibles problemas en nuestro cuerpo. Bueno, después decimos que esto viene de alguna pregunta del tema anterior que hemos hecho la autoevaluación que nos hemos pasado. Decimos que las moléculas de DNA se unen a diversas proteínas, como formando la cromatina, perdonadme. Esto lo vamos a ver en la página 4.3, página 58. Página 58, figura 4.3. Vale, esto lo voy a explicar, os lo creéis, que ahora lo vamos a explicar mejor, ¿vale? Quiero explicaros los conceptos. ¿Veis la doble hélice del DNA? Vale, ¿qué está pasando cuando vamos hacia abajo? ¿Verdad que salen como unas bolas ahí que se llaman histonas? Y después veis abajo del todo la cromatina y después los cromosomas. ¿A qué suenan los cromosomas? Bueno, pues cuando una célula se va a dividir, ocurre todo esto. El material genético del DNA se empieza a empaquetar, 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 empaquetar y hacerse más condensado, más empaquetado y más protegido. Entonces, a medida que la célula se prepara para dividirse y repartir su material genético, se va compactando y duplicando. ¿De acuerdo? ¿Qué es un cromosoma? Que luego lo explicaremos. Pues un cromosoma es una pata del cromosoma de la información del padre y una pata del cromosoma de la información de la madre. ¿De acuerdo? Ahí está el 50% del 50%. Y la cromatina son esos racimos de uva donde el material genético está mezclado con las histonas formando ese ultra compacto y súper protegido. ¿Por qué? La naturaleza lo que quiere hacer es proteger al máximo la información genética, porque como ya hemos visto, es lo más importante de los seres vivos. Entonces, ¿vale? Los cromosomas son el estado de máxima compactación antes de dividirse la célula y pasar la información genética de los padres a los hijos. Vale, entonces aquí en esta diapositiva, que es la 7, decimos que los cromosomas, el DNA está compactado al máximo. Está preparado para poder trasladar una copia exacta del material genético de la célula madre a la célula hija. Un cromosoma está formado por dos cromátidas unidas por el centrómero, ¿vale? El cromosoma tiene esas dos patas y la parte del medio se llama centrómero, ¿vale? Los cromosomas se encuentran en parejas, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. Es decir, para cada característica de nuestro cuerpo tenemos dos cromosomas. Por ejemplo, color de los ojos. Tengo un cromosoma de mi padre que tiene su color de ojos y todos los colores de ojos de su familia. El cromosoma de mi madre tiene todos los colores de ojos que tiene mi madre de todos los antecesores suyos. De manera que para el color de ojos hay un cromosoma entero de mi padre y otro de mi madre. Que a la vez el cromosoma de mi padre para el color de los ojos, una patita del cromosoma es de todos los colores de ojos del padre de mi padre y la otra patita del cromosoma es de todos los ojos de la madre de mi padre. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Cómo se llaman esos cromosomas que están emparejados? Se llaman cromosomas homólogos. Todos estos conceptos que os estoy explicando ahora os los van a preguntar en el examen. No son idénticos, pero contienen el mismo tipo de información. Cromosomas homólogos. El tipo de pelo. Yo tengo un cromosoma de mi madre con el pelo rizado y rubio de toda su familia, que predomina,
y el cromosoma de mi padre, de pelo lacio y negro de toda su familia. De manera que el cromosoma de el pelo tengo uno que viene de mi madre y otro que viene de mi padre. ¿De acuerdo? Eso se llaman cromosomas homólogos. Fijaros, ¿cómo diferenciamos a una especie de otra? Hemos dicho por qué. Estamos aquí en la diapositiva número 8 del PDF. ¿Cómo diferenciamos una especie de otra? Ah, pues decimos, pues no, yo soy una persona y la mariposa es un insecto, es una mariposa. Pues no, no, muy bien. Por el orden de los nucleótidos y las moléculas de DNA. Pero si queremos ser eh, precisos, nos diferenciamos por el número de cromosomas. O sea, cuando todos los organismos se preparan para pasar el material genético de los padres a los hijos, tienen un determinado número de cromosomas. Pues fijaros, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Cuantos más cromosomas, en principio, a ver, un momento, aquí, nos vamos a la página, a una tablita muy divertida, la tabla 4.2 de la página 60. Sí, página 60, tabla 4.2. Vale, ¿cuántos cromosomas tiene la mosca de la fruta? Ven, ¿cuántos tienen las personas? Perfecto. ¿Y el gallo? Pues fijaros, el número de cromosomas es uno de los factores que diferencian las especies, pero no todo. El número de cromosomas y el orden en el que están los nucleótidos. ¿Vale? Fijaros la mosca qué poquitos cromosomas que tiene. Pero fijaros que el gallo y el perro tienen muchísimos más cromosomas que nosotros. ¿Y por qué tienen menos cantidad de DNA y el gallo sí tiene más cromosomas? ¿A qué te refieres, perdón? Por cantidad de DNA. Sí. El gallo, Ujú. 2,88. Y el Homo sapiens, 7,30. En cambio, el gallo tiene 78 cromosomas y el hombre 46. Claro, porque los cromosomas del hombre son más grandes, tienen más nucleótidos. Cada cromosoma tiene más información genética. Son más grandes, simplemente. Son más grandes y necesitan menos unidades. Exacto. ¿Vale? Igualmente, lo único que tienes que saber es que el número de cromosomas es diferente para cada especie. ¿Vale? Fijaros, preguntas de exámenes. ¿Cuántos cromosomas tiene el hombre? Es que lo tenéis que saber. 46. Pero ¿cómo están organizados los cromosomas? Hemos dicho. ¿Están sueltos o van emparejados? Siempre cromosomas homólogos para el tipo de ojos, para el tipo de pelo, si somos gordos o flacos, si somos más inteligentes o menos inteligentes, si tenemos peor humor o mejor humor, si somos más optimistas o más pesimistas. Todo eso está determinado mucho por los cromosomas homólogos. Entonces, para el ser humano, tal y como veis aquí en la diapositiva número, ahora ya he perdido el número, la 8 de que estamos estudiando, vemos que nosotros tenemos 46 cromosomas, o sea, el Homo sapiens, pero tenemos 23 pares. Con esos 23 pares se va a definir todas las características más importantes de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. ¿Vale? En cambio, la mosca solo tiene 4 pares. Es decir, en el examen nos pueden preguntar ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? No os equivocáis y no digáis 23. Si os preguntan pares, son 23. Si os preguntan cuántas unidades, 46. ¿Cómo se llama el conjunto total de genes de un organismo? Pues como hemos dicho antes, se llama genoma. Y ahora otro conceptito, vamos a ir para atrás. En el PDF, volvemos para atrás, de lo que os he explicado al principio, a palo seco, que decíais, ¿esto qué es? No entiendo nada. Al principio os he dicho, vamos a daros un poquito de conceptos básicos. Decíamos que el gen es un segmento de la molécula del DNA. Un segmento significa que yo tengo mi doble hélice de DNA y un gen es
una franja, que es los dos nucleótidos unidos por la base nitrogenada. Eso es un gen. Un gen, si lo cortáis una línea arriba, eso es un gen. ¿De acuerdo? Es un trozo del DNA. Eso es muy importante. Y el genoma es toda la información genética que tenemos en nuestras moléculas. Vale. Fijaros que el primer borrador del genoma humano se consiguió en el 2001. Imaginaros, o sea, es que esto es absolutamente novedoso e increíble. Y ahora seguimos con más conceptos básicos. El RNA, como estábamos explicando antes, está formado por una cadena simple de nucleótidos. ¿Vale? Las moléculas del RNA son mucho más pequeñas que las del DNA, evidentemente. Si se hace una cadena, pues serán la mitad de pequeñas, ¿no? Por lo menos. ¿Y qué es el RNA? Es una copia del DNA, es una fotocopia. ¿Vale? ¿Qué quiere el DNA? ¿Cómo el DNA pasa la información genética de los padres a los hijos? Pues de una manera muy fácil. Cogen el DNA y hacen una fotocopia. Esa fotocopia se llama RNA. Entonces, hay unas proteínas específicas que decíamos que eran las enzimas, que lo que hacían, perfecto, unas proteínas específicas que lo que hacían era acelerar la velocidad de las reacciones de los seres vivos. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, el DNA se replica gracias a que hay unas proteínas especializadas que se llaman enzimas que aceleraban la reacción muchísimo. Si no, para que se hiciera una fotocopia o copia del DNA, se tardaría horas y horas y días y años y años. En cambio, con esas enzimas especializadas se hace una copia rapidísima. Después, como ya sabemos, el DNA está en el núcleo de la célula, ¿vale? Y, eh, y la síntesis de las proteínas, como antes habíamos explicado también, está en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Perfecto, continuamos. Muy bien. Entonces, ahora el reto más importante que tiene la célula es, como explicamos hace un par de días, es cómo conseguir que la información del núcleo dentro del DNA llegue hasta el citoplasma y llegue a los ribosomas para que ellas puedan fabricar las proteínas que necesita el organismo, ¿vale? O sea, ¿por qué estamos explicando toda esta cosa? Decíamos que nuestro cuerpo estaba formando un 50% de ¿qué? De proteínas, ¿os acordáis? Nosotros estamos formados básicamente por proteínas y las proteínas eran de lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Primero porque ese tipo especial de proteínas que se llaman enzimas son las que hacen posibles todas las reacciones de nuestro cuerpo. Entonces, el DNA y el núcleo, ¿qué era dentro de la célula? Sí, pero ¿qué función hacía el núcleo dentro de la célula? La funcionar del resto de... De cerebro, de jefe, de el mandamás. O sea, el núcleo es el que manda. Si no manda, la célula no funciona. Entonces, el núcleo manda todo lo que tiene que hacer la célula. Pero, ¿cómo le dice a los ribosomas, fabrica esta proteína o fabrica la otra proteína? ¿Cómo llega esa información? Que es lo que decíamos. Del núcleo hasta los ribosomas. ¿Cómo? A través de una cosa, ¿no? Que se llama RNA mensajero, que ahora lo veremos. ¿Vale? Es una cosa muy abstracta, pero muy interesante. Entonces, me gusta esto que he puesto aquí en el PDF que pongo, pero que es lo que os acabo de explicar. Pero el DNA está en el núcleo de la célula. Es decir, perdonadme, vamos a leer esto, en la diapositiva número 9, que ha habido una pequeña interrupción y me he despistado un poco, perdón. Entonces,
El DNA tiene la información para sintetizar las proteínas de la célula. ¿Eso lo tenéis claro? Como el DNA es el cerebro de la célula y la proteína es la macromolécula más importante de las células, el DNA es el que va a decir cuántas proteínas y cómo se tienen que fabricar. Entonces, muchas de estas proteínas son las enzimas que controlan todas las reacciones químicas. Pero el DNA está en el núcleo de la célula y la síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas, que se hallan en el retículo endoplasmático rugoso, como bien ya sabéis. De modo que debemos de hacer llegar la información desde el núcleo hasta el citoplasma. Y de eso se encarga el RNA. Aquí hemos llegado. No quiero que aprendáis cosas de memoria. Quiero que entendáis que lo que vamos a explicar ahora es cómo pasa la información desde el núcleo de la célula hasta los ribosomas para poder fabricar esas proteínas. Vale. Y aquí me acabo de dar cuenta que me he pasado, sí, me he saltado una cosita, ¿vale? Todo esto que os estoy hablando ahora de cómo pasa la información genética del núcleo para fabricar las proteínas, primero, como no tengo aquí la figura, no sé por qué, no la tengo anotada, disculpadme, que lo miro. A ver qué pasa aquí. Que no me he saltado el esquema más importante. Porque no lo tengo aquí apuntado. Ah, vale. Fijaros, me he equivocado. He ido muy rápido. Vale, figura 4.3. ¿Estáis en la figura 4.3? A ver, un momento. 4.2. A ver. 4.3. No. Disculpadme. No sé por qué. No es la figura que uso para explicaros. A ver. Vale, esto lo toca actualizar porque faltan... Bueno, los que veáis la grabación y los que lo veáis en casa, a ver, no. Vale, tenemos que ir a la figura, ahora, la figura, es que no viene el nombre. Vamos a la página 55 y la página 56. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Vale, entonces, yo os he explicado ahora cómo iba esa información del núcleo a los ribosomas para fabricar las proteínas, pero lo que nos había explicado todavía exactamente cómo ocurría es cómo se duplica el ADN. Que eso es lo más importante de la clase de hoy. Y prácticamente de las cosas más importantes de este primer cuatrimestre. Van a hacer un montón de preguntas. Entonces, igual que hemos entendido antes perfectamente cómo era la molécula de DNA con un esquema, nos vamos al dibujito de la página 55. Vale. Nos vamos a fijar en la parte A, en la primera de arriba. ¿Qué es lo que veis ahí arriba? ¿Qué ves ahí? El ADN, ¿no? ¿Por qué? Son dos cadenas, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Cómo están unidas las bases nitrogenadas? A ver. Dime, di TA, solo. TA, TA, CC, así. ¿Sí? Muy bien. Fijaros, aquí arriba tenemos el momento en que la molécula de ADN de una célula madre está tranquilita y dentro del núcleo. Pero esa célula de repente dice, me voy a dividir en dos y voy a crear dos células hijas que quiero que tengan la misma información que tengo yo. ¿Qué ocurre con la cadena de DNA cuando la célula se va a dividir? ¿Qué hace la célula? Ay, perdón. ¿Qué hace la cadena de DNA? Se abre. ¿Por dónde se abre? Por el siguiente. Se abre por donde. donde... ¿Qué enlaces se rompen? Los dobles y los triples de las bases, ¿verdad? ¿Lo ves? Esto se abre. ¿Lo veis? Se abre la cadena del DNA, empieza a abrirse por abajo y se sigue abriendo hacia arriba. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se abre la doble cadena del DNA? Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí con los primeros nucleótidos que se han abierto? Que hay una G y una, a la derecha hay una G y a la izquierda no. Una C. O sea, si se abre la cadena
Una G y una C, ¿verdad? ¿Qué pasa con la G? ¿Con quién está? Está sola ahora. Y la C también está sola. Perfecto. Y todas se han quedado solas. Pero ¿han conseguido otras bases nitrogenadas? ¿Las están consiguiendo? Sí. Pues ya está. Todas las que se han quedado sin su compañero, lo que hace es inmediatamente buscan su base nitrogenada y se vuelven a juntar. ¿Lo ves? Porque hay sueltos, hay nucleótidos sueltos. Dentro del núcleo hay ADN en forma de doble hélice o el DNA, y luego hay nucleótidos sueltos. Hay Cs, Gs, Cs y As. De manera que cuando se me rompe la molécula de DNA desde abajo hacia arriba, se va abriendo, y a medida que se va abriendo y se van separando las bases nitrogenadas, van buscando sus compañeros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar. En la parte A del dibujo, arriba del todo, ¿qué tenemos? Vale. ¿Y abajo del todo qué tenemos? Vale. Entonces, fijaros, vamos a ir hacia abajo. Vamos a la parte B del dibujo. ¿Qué ha pasado aquí? A que se ha abierto casi hasta arriba del todo. ¿Lo veis? ¿Se ha abierto casi hasta arriba del todo? Vale. Muy bien. Ahora giramos la página y nos vamos a la página 56. Figura 4.2 en la C. Disculpadme, que no ha hecho el libro. Que la figura 4.2 es toda esta hoja, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, en la página de la izquierda, no venía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha dividido en dos. A medida que se iba abriendo, ha ido consiguiendo nucleótidos sueltos y ha formado dos cadenas. ¿Podéis mirar si hay alguna diferencia entre las cadenas de DNA hijas y la cadena original? Son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque cuando mi cadena de DNA se abre, me da igual que haya una C o una G. No va a cambiar, porque si había una C, se va a juntar con una G, y si había una G, se va a juntar con una C. Y si había una A, se va a juntar con una T. Y si había una T, se va a juntar con una A. De manera que conseguimos, a partir de una cadena de DNA, conseguimos dos cadenas idénticas. Podemos decir que la de la izquierda podría ser la madre y la de derecha la cadena, la fotocopia. Pero es que aquí no hay fotocopia de ningún tipo, son exactamente igual. De manera que la célula, que hay una célula, se divide en dos, ¿vale? Una se queda con una información genética y la otra un clon absoluto. Son idénticas, son clones. Y esta es la manera por la cual se replica el DNA. ¿Es sencillo o no? Es sencillo, porque lo único que hay que saber es que la A va con la T y la C va con la G. Entonces, a medida que se va abriendo esa doble cadena de nucleótidos que es el ADN, se van juntando con nuevos nucleótidos sueltos y forman esto. Entonces, ¿qué hace falta para replicar el DNA que tenemos en una célula? ¿Qué hace falta lo primero? ¿Qué haría falta? Lógica absoluta. Tener una molécula molde, un molde que fotocopiar. Para poder duplicar el DNA, lo primero que tenemos que tener es un molde, una molécula de DNA. Lo segundo que tenemos que tener, nucleótidos sueltos. Y tercero, esas enzimas específicas que aceleran la reacción y que rompen esas cadenas y que hacen que se junten con los nucleótidos. ¿Cómo se llama esa enzima especial que acelera tanto las reacciones? Que está marcada en negrita en la página 54. Se llama DNA polimerasa. Es pregunta de examen también. La DNA polimerasa es una enzima específica que lo que hace es aumenta increíblemente las reacciones para la formación y la replicación del DNA. ¿Vale?
¿Y el uracilo entonces cuándo entra? Vale, ahora vamos con el uracilo. Perdonadme que antes me he saltado este esquema, ¿vale? La figura 4.2, que no sé por qué, dejadme comprobar por qué no lo tengo puesto, la figura 4.2, en el PDF. No sé por qué. La tengo que, mira que lo tengo todo puesto, lo tengo que añadir, porque es que es básica esta figura. Y ahora vamos a explicar, ¿vale? Ya sabemos cómo se replica el DNA y ahora vamos a ver cómo llega la información genética del núcleo hasta los ribosomas para fabricar las proteínas. Y ahora vamos a ver, ahí entra en acción el uracilo. Y vamos a explicar el papel del RNA. Fijaros. Por tanto, para poder realizar la síntesis de proteínas, necesitamos la información genética. Necesitamos que el cerebro le diga a las ribosomas, fabrícame esta proteína o fabrícame esta otra para que este ser vivo pueda seguir estando vivo. Entonces, el RNA es como un intermediario. El RNA es como un mensajero que hace de recadero entre el cerebro, que es el núcleo, y entre los ribosomas. El RNA le dice el núcleo, oye, que te vayas allí y le digas a las proteínas que fabriquen esta proteína, la otra y la otra, porque necesitamos formar los huesos, necesitamos que las neuronas funcionen y necesitamos que haya un riego sanguíneo. ¿Vale? Entonces, es el RNA que le lleva la información a los ribosomas. Los ribosomas lo único que hacen es lo que les mandan. Los ribosomas hacen lo que le manda el núcleo y lo que el mensajero le trae. Entonces, el DNA, para poder llevar la información del núcleo a las proteínas, ocurren dos fases, que esto también son preguntas de examen. El DNA primero se pasa al RNA. Eso se llama transcripción. Es decir, el DNA lo que hace es produce una cadena simple de información genética. A ver, si cogemos solo una cadena del DNA, ¿vamos a poder fabricar el DNA original, sí o no? Totalmente, porque lo único que hacer es coger los nucleótidos, las bases complementarias. Entonces, del DNA al RNA se llama transcripción. Es decir, que se hace una copia del fragmento de DNA. Y aquí es donde entra en acción la RNA polimerasa, que es esa enzima específica que hace que consigamos una fotocopia del DNA. ¿Vale? La fotocopia del DNA se llama RNA. Pero acordaros que el DNA es una doble cadena y el RNA es solo una cinta, una cadena. Y cuando el RNA va y le explica a los ribosomas las proteínas que tiene que hacer, es decir, cómo traducimos la información que trae el núcleo del RNA para fabricar las proteínas que le hace falta a nuestra célula. Eso se llama traducción, ¿vale? ¿Cómo lo podemos explicar para que nos acordemos? Pues es traducir la información genética mediante el código genético para que el ribosoma pueda fabricar proteínas. Es decir, el RNA viene con información genética, pero le traduce al ribosoma que no se entera de nada y se lo explica. Le dice, a ver, que te traduzco. Aquí tienes todo lo que me ha dicho el núcleo que tienes que hacer. Tienes que fabricar de estas proteínas muchas, de estas pocas y estas tal, porque cada proteína va a servir para una función vital de la célula. Entonces, a ver, aquí no está este esquemita. Un momentito. Vale. Entonces, lo único que tenemos que saber es que no puedo, a ver si puedo escribir en la pizarra. Un momentito. Del DNA, en realidad, ¿cuántos pasos hay aquí? Dos. DNA, perfecto. DNA, flecha. Si queréis escribir ahí, coger un papelito. Es que, como no puedo escribir aquí en esta pizarra electrónica, perdón, que no me lío a veces. Ah, vale. ¿Y dónde escribo? A ver. En la pantalla. A ver. Perfecto. Aquí en el chat no puedo, ¿no? No. A ver. Pizarra. Vamos a intentarlo, porque siempre lo intento. A ver, pizarra. El lápiz, aquí. Estiro con trazo fino.
¿Aquí? Vale, pues mirad, sí que puedo. Tenemos el DNA que pasa ¿a qué? ¿RNA? A RNA y que luego pasa a las proteínas, ¿verdad? Vale, lo digo para que lo estudiéis así. Esto es de toda esta hoja, sí, pero bueno, podemos poner aquí proteínas o ribosomas, lo que queráis, porque los ribosomas son los que las fabrican. ¿Vale? Muy bien. A ver, un momento que quito esto de aquí. Vale. De toda esta diapositiva, lo que tenéis que entender es esto. Y es que lo tenéis que entender porque os van a preguntar en el examen. ¿Cómo se llama el paso, la copia del DNA, que es una cadena doble, como ya sabéis, al RNA? Esto se llama transcripción. Transcripción. ¿Y cómo se llama el paso del RNA a las proteínas? Traducción. Esas son las dos fases necesarias para pasar la información genética del DNA hasta el RNA y del RNA a las proteínas. Hay dos pasos, la transcripción y la traducción. ¿Lo veis? Es lo único que tenéis que saber. 1, 2, 3. Primer paso, transcripción. Segundo paso, traducción. Si tenéis este esquemita claro, ya tenéis respondidas unas cuantas preguntitas del examen. Vale, faltan poquitos minutitos para acabar. Avanzamos un poquito más. Vale, pues ahora fijaros, os voy a explicar lo que os he explicado antes de la transcripción y la traducción, pero explicando que para hacer cada uno de esos pasos hay diferentes tipos de RNA que intervienen, ¿vale? Es decir, para la síntesis de las proteínas, ¿vale? Para la síntesis de las proteínas, lo que vamos a hacer va a ser tres pasos. El RNA, hay tres tipos de RNA necesarios para sintetizar esas proteínas. Primero, ¿os acordáis que el RNA, lo que acabamos de decir, que es el que lleva la información hasta el ribosoma? El RNA M, tenéis que saberlo de las dos maneras, M o mensajero, es el plano del arquitecto, ¿vale? El plano del arquitecto. Es decir, el RNA mensajero lleva como una especie de plano diciendo en las proteínas, oye, tenéis que fabricar estas proteínas de esta manera. Primero van, como yo tengo esa información que me ha dicho el núcleo, con este orden de los nucleótidos, esta secuencia, esto es lo que tú tienes que fabricar. ¿Sí? Esto es muy importante. La información genética se codifica por codones. Ay, que no lo he puesto. ¿Vale? Sí, sí que lo he puesto. Un codón son 3 nucleótidos. ¿Os imagináis una molécula de DNA con las dos filas de nucleótidos? Cada 3 nucleótidos forman un codón. Cada 3 nucleótidos o bases nitrogenadas, es lo mismo, ¿vale? Cada 3 nucleótidos o bases nitrogenadas se llama codón, ¿vale? Y cada codón, fijaros, determina un aminoácido. Por eso hago un paréntesis. ¿Por qué os doy la tabarra todo el rato que tenéis que tener claro el tema 1, el tema 2 y el tema 3 para explicar estos temas que son muy abstractos y un poco complicados? Porque ahora os estoy echando un montón de rollo y el que no lo entienda, que no se asuste, lo único que tiene que hacer es ir a las grabaciones anteriores y tener claro todo esto. Pero bueno, cada codón y cada 3 nucleótidos lo que van a hacer va a ser indicarnos qué aminoácido tiene que fabricar el ribosoma para fabricar las proteínas. ¿De acuerdo? Y este código genético es universal para todos los seres vivos. Y el próximo día vamos a explicar y vamos a poner en práctica ese código genético universal, que es la figura 5.4. Lo vamos a poner en práctica, no hay que saberlo de memoria, solo entender.
Entonces, yo creo que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a ver, RNA mensajero, el RNA ribosómico y el RNA de transferencia, ¿vale? El ribosómico sería la propia ribosoma donde se están fabricando las proteínas. ¿Cómo se fabrican las proteínas? Poniendo los aminoácidos. ¿Os acordáis que decíamos que una proteína era una o era otra? Simplemente, al igual que los ácidos nucleicos, por el orden en el que están los aminoácidos, el orden de aquellas bolas. Y el RNA de transferencia es el RNA que se encarga de colocar los diferentes aminoácidos para fabricar una determinada proteína a otra. Acordaros que solo por el orden vamos a tener una proteína a la otra. Entonces nos hemos quedado en la diapositiva 11, 10, 16. El próximo día lo que vamos a hacer va a ser volver a explicar esto otra vez, que es muy importante, y repasarlo, y nos vamos a ir a hacer las autoevaluaciones del tema 4 y del tema 5. Nos vamos a extender más de media hora en las autoevaluaciones para repasar todos los conceptos y ver que nos hemos enterado de todo. Y aquí lo dejamos hasta el próximo día. Así que nada, el próximo día recuerdo que hay clase normal, ¿vale? De 6:30 a 7:30. Si no me equivoco, la otra semana no hay clase y a la otra semana tendremos otra vez una clase doble, ¿de acuerdo? Así que nada, por favor, consultar los PDFs que he colgado en el foro, mirarlo todo, traerlo impreso si os sirve y ya el próximo día acabaremos el tema 4 y 5 y empezaremos ya con el tema 6. Así que nada, que paséis un buen día, que vayáis a descansar, que bien merecidos lo tenéis y nos vemos.